Bueno, vamos a empezar a ver sombras de luz solar, por supuesto. Para realizar la sombra, en el caso, vamos a empezar con un caso muy sencillo, un segmento de vertical AB que esté apoyado sobre el plano del geometral, es decir, la proyección del punto A sobre el plano del geometral, es decir, A sub 1, coincide con el punto B y obviamente con la proyección del punto B sobre el plano del geometral, con lo cual decimos que este segmento está apoyado en el geometral, en el piso. Vamos a poner ahora un foco de luz solar, lo podemos poner donde querramos. En este caso lo estoy poniendo delante del observador, ¿sí? Delante del observador a una altura que queda dentro del dibujo en perspectiva. Podría estar más arriba y quedar afuera, e incluso podría estar detrás del observador. Bueno, vamos a ver. El Sol, al igual que el punto A, también necesito proyectarlo sobre el plano del geometral. Lo proyecto en el punto S sub 1 porque estoy calculando que el foco, el Sol, se encuentra en el infinito. Los rayos del Sol son paralelos, pueden comprobarlo un día soleado, observar cómo se manifiestan los rayos del Sol, van a verificar que son paralelos. Con lo cual acá los voy a fugar a un punto de fuga, ya que en perspectiva las líneas paralelas se dibujan fugadas a un punto. Bien, otra cosa que voy a hacer es estudiar el plano de sombras. ¿Qué es el plano de sombras? Bueno, es el plano donde a mí me interesa dibujar los rayos del Sol, es decir, los rayos del Sol van para cualquier lado, pero yo voy a estudiar solamente los que estén contenidos dentro de este plano que vamos a denominar plano de sombras, ¿sí? Por lo tanto, los rayos del Sol se dirigen por todo este plano. A mí el que más me interesa es el que pasa por el punto A, porque no va a poder pasar ningún rayo por debajo del segmento porque está apoyado en el piso, pero sí uno que pase por el punto A. La otra línea interesante es la intersección entre el plano y el plano geometral. No se olviden que en perspectiva el plano geometral es un plano infinito que tiene su infinito en la línea del horizonte y está definido por dos líneas paralelas, la línea de horizonte y la línea de tierra. En el caso del plano de sombras pasa lo mismo. Su recta de fuga contiene al Sol y a la proyección del Sol. La intersección entre la línea de horizonte y la recta de fuga del plano de sombras es S sub 1. Esta es la traza horizontal del plano de sombras y esta es la línea coincidente del plano con el plano del cuadro, es decir, su traza vertical por el cuadro ser un plano vertical. Vertical el plano del cuadro y horizontal el plano del geometral, por eso esta se llama traza horizontal y esta traza vertical. Bueno, veamos entonces si dibujamos el rayo que pasa por el punto A, que voy a denominar rayo límite, se va a cortar con la traza horizontal del plano de sombras en el punto A', y eso me va a estar definiendo cuál es la sombra del segmento, es decir, desde B hasta A'. Esto varía si yo tengo el Sol más alto o más bajo, ¿sí? La sombra va a ser más alta o más baja. Si lo tengo del lado derecho también. Incluso si el Sol está detrás del observador, sencillamente lo voy a representar debajo de la línea de horizonte. Ahora en este caso no es el Sol, sino el punto de fuga de los rayos solares. El Sol en este caso está debajo de la línea de horizonte, pero lo vamos a utilizar como punto de fuga de los rayos solares. El Sol está detrás del observador. En este caso está detrás a la izquierda y en este caso está detrás a la derecha. Bueno, esto es cómo se resuelve la sombra de un segmento vertical. Vamos a ver cómo se resuelven otros casos de sombras también. Bueno, ya vimos que para dibujar la sombra del segmento vertical sencillamente trazamos un rayo límite por el punto A y encontramos el punto A'. Pero ¿qué pasa en el caso que el segmento no esté apoyado sobre el plano del geometral, sino que esté flotando a una determinada altura de la proyección de los puntos A y B sobre el plano del geometral? O sea,
es el sencillo ejemplo del segmento que está saltando o flotando. Y bueno, vamos a ver que es tan sencillo como dibujar otro rayo límite que pase por el punto B. Es como si tuviera un pequeño segmento aquí y quisiera hacer su sombra, pero bueno, su sombra no va a existir porque no hay segmento. Y bueno, encuentro B' para poder dibujar ahora, en este caso, la sombra del segmento que esté elevado o separado del plano geometral. En el caso que esté apoyado, es tan sencillo como está apoyado y la sombra sale desde donde está apoyado. Pero si está levantado, trazamos un nuevo rayo límite por la parte de abajo del segmento y conformamos su sombra. Trabajamos con segmentos porque después van a ver que cuando hagamos sombras de algún volumen, de algún prisma, lo que vamos a hacer es esta operación con las aristas del prisma. Bueno, vamos a ver otro caso. Bien, en el caso que el segmento se encuentre horizontal al plano geometral, es decir, no tenga ninguna inclinación, ¿sí? Vamos a hacer la sombra de cada uno de los puntos A y B, como si este fuese un pseudo segmento, o sea, su traza pasando por la proyección del punto A y el rayo límite me van a determinar A', y lo mismo voy a hacer con el punto B, con lo cual voy a obtener la sombra del segmento que, si presto atención, va a ser paralela al mismo segmento. Siempre que la sombra se encuentre paralela a un plano, la proyección de la misma sobre ese plano queda paralela, ¿sí? Fíjense que si está apoyado, su sombra coincide con el segmento. Si yo lo levanto, empieza a alejarse y puedo dibujar de esta forma la sombra de un segmento horizontal. Todos son ejemplos aislados, pero que después en un ejercicio van a cobrar sentido, por supuesto. Bueno, y dibujar la sombra de este segmento inclinado que está apoyado en el punto B y el punto A está siendo proyectado en el geometral en este punto. La direccionalidad del segmento está dado por el punto de fuga 1. Entonces, la sombra de este pseudo segmento será desde A1 hasta A', pero en realidad en el punto A' está la sombra del punto A, con lo cual para dibujar la sombra del segmento podríamos hacer esto y directamente tendríamos resuelto el ejercicio. Ahora me gustaría indagar un poco más para saber si hay otra manera de resolver este ejercicio, porque en este caso es evidente que el plano de sombras no se encuentra vertical, como era en el caso de los segmentos verticales, que esta sería su traza horizontal y sería un segmento vertical y un plano vertical. Pero en este caso el segmento está proyectando la sombra sobre el geometral y este triángulo que está acá viene a ser el plano inclinado, el plano de sombras inclinado, pero vamos a ver si podemos definirlo. Si tenemos el punto de fuga celeste del segmento, vamos a poder trazar una recta de fuga por el Sol y por el punto de fuga celeste del segmento. Eso me va a dar una intersección entre las rectas de fuga del geometral y del plano inclinado, y vamos a ver si podemos comprobar que la sombra estaría fugando a ese punto. Vamos a terminar de dibujar el plano. Su traza vertical será paralela a la recta de fuga y podemos confirmar que la traza horizontal realmente contiene a la sombra. Es decir, que el plano de sombras en este caso está inclinado. Como es el plano de sombras, obviamente pasa por el Sol y por el punto de fuga del segmento, es decir, que contiene el segmento y además contiene la sombra del segmento. Con lo cual, si nosotros tenemos estos datos, podríamos directamente dibujar la recta de fuga pasando por el Sol y por el punto de fuga celeste, o terrestre, ¿no? Porque este segmento podría estar inclinado con la otra dirección.
Y bueno, la intersección de la recta de fuga del plano inclinado con la línea de horizonte me va a dar la dirección de la sombra sobre el plano geometral. Una vez que tenemos la dirección, dibujamos el rayo límite y podemos dibujar la sombra sin hacer la sombra de este segmento como lo hicimos al principio. Son dos formas de resolver el mismo ejercicio. A veces este punto queda muy alejado y es más conveniente utilizar el método que hicimos primero, y en otros casos es más práctico utilizar el de la recta de fuga. Bueno, y también podemos comprobar que si el segmento no estuviese apoyado sobre el plano del geometral, la solución sería resolverlo de esta manera, es decir, de forma similar como hicimos con el segmento que estaba horizontal, paralelo al plano del geometral, es decir, haciendo la sombra de este segmento y de este segmento, o bien encontrando por intermedio de la recta de fuga que pasa por el Sol y por el punto de fuga celeste, la dirección de la traza horizontal pasando por este punto, muy importante, y después dos rayos límites que me van a decir desde dónde hasta dónde va a ir la sombra. Acá se me olvidó de poner que este es el punto C'. Bueno, vamos a ver entonces qué pasaría en otros casos de intersecciones entre segmentos y diversos planos en distintas posiciones. Bueno, y en este caso, donde la sombra del segmento vertical se proyecta sobre un plano vertical, nosotros realizamos la traza horizontal, el rayo límite, y vamos a ver que el punto A' me queda por detrás de este plano vertical, que podría ser una pared o lo que fuere. Entonces lo que hacemos es subir con una línea vertical, ya que serían perteneciente a la intersección entre el plano de sombras y el plano vertical, hasta el rayo límite para encontrar el punto A'. Entonces es tan sencillo como dibujar la sombra quebrada, ¿sí? Y todas las variantes que puede implicar este ejercicio, es decir, que el segmento esté flotando o levantado del plano del geometral, con lo cual con dos rayos límites hasta podríamos obtener una sombra totalmente proyectada sobre el plano vertical. Si el Sol estuviese delante del observador, el plano tendría que estar en otra posición, pero también se podría resolver, con lo cual no vale la pena hacer muchos más ejercicios sobre estos casos, porque se resuelven todos más o menos con el mismo criterio. Es una herramienta como para poder resolver ejercicios de sombras. Vamos a ver un ejercicio algo sencillo, pero con un nivel de dificultad, y vamos a terminar con este tema. Bueno, en este ejercicio tenemos un plano inclinado, como podría ser el que se usa en las pistas de skate, con una baranda, ¿sí?, que tiene un segmento vertical, un tramo inclinado con la misma inclinación que la pendiente del plano inclinado, y un tercer segmento vertical. En este caso estamos combinando varias cosas que ya realizamos con el estudio de segmentos solamente, agregando que en este caso vamos a tener la sombra de un segmento vertical sobre un plano inclinado. En este caso, la sombra del segmento vertical sobre el plano inclinado, la sombra no va a fugar a la proyección del foco sobre el plano del geometral, porque eso sería si tuviésemos que dibujar la sombra sobre el plano geometral. En este caso vamos a tener que dibujarla sobre el plano inclinado, con lo cual vamos a necesitar la recta de fuga de este plano inclinado. Fíjense que para determinar la recta de fuga de este plano inclinado, vamos a tener que pasar una recta por el punto de fuga izquierdo y por el punto de fuga celeste, ¿sí? Esa sería la recta de fuga de este plano inclinado. Así que vamos a hacer eso, y donde tenemos la intersección con la proyección del foco, ahí tendremos la proyección del foco sobre el plano inclinado. También vamos a tener
que proyectar la sombra de un segmento inclinado sobre el plano geometral, con lo cual vamos a necesitar la recta de fuga que pasa por el foco y por el punto de fuga celeste para determinar la intersección con la línea de horizonte para conocer cuál es la dirección de la fuga de esta sombra. También podríamos realizar la sombra de este segmento, averiguarla y conocer la dirección de este plano inclinado, de la sombra del plano inclinado de sombras. Pero bueno, me resulta más fácil hacerlo de esta manera. Trazo un rayo límite por este punto y encuentro la sombra de todo este segmento. Si a partir de acá fugo para el punto de fuga izquierdo, voy a tener la sombra de toda esta arista. Me estaría faltando completar pasando un rayo por este punto hasta donde va a ser la sombra. Bueno, la puedo dibujar. Daría de esta forma en el piso esta partecita que da detrás del objeto, pero la dibujo igual como para tener idea la forma que tiene. Vamos a ver ahora qué pasa con el segmento vertical. La proyección del foco sobre el plano inclinado la tengo en S2, hago la traza horizontal que pase por la base del segmento que está apoyado en el plano inclinado, ¿sí? Si estuviera una parte de la sombra sobre el plano geometral tendría que proyectar desde acá, pero en este caso está íntegra sobre el plano inclinado. Bueno, vamos a trazar un rayo límite por el punto A, me va a dar A' acá, así que ya puedo dibujar la sombra de esta baranda inclinada. En este caso, ¿sí? la baranda está inclinada, pero el plano también está inclinado, y como son paralelos tanto la baranda como el segmento, su sombra va a fugar al punto de fuga celeste. Vamos a trazar un rayo límite por este punto. Ya tenemos la traza hecha, con lo cual vamos a encontrar la proyección del punto F. Esto será la sombra de este segmento sobre el plano geometral. Fugado a este mismo punto la sombra del segmento inclinado y el resto de la sombra sobre el plano inclinado, este pedacito que fuga a S2. Bueno, así se construiría la sombra de este objeto. Vamos a ver también si podemos hacer la sombra de una escalera con la baranda inclinada, a ver cómo se resuelve, pero creo que lo voy a hacer en otro video.